Buenas tardes, mi nombre es Natalia Gallardo y soy alumna de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la especialidad de Matemáticas, parte 2. Con esta sesión voy a realizar la actividad que tiene por nombre Atención a la diversidad e intentaré explicar el concepto de simetría axial o reflexión. Este concepto irá explicado para alumnos que cursan matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, concretamente para el curso tercero de la ESO, y está englobada en el bloque 3, Geometría. La metodología usada es la de Flipped Classroom o clase invertida. Y con esta metodología intentaremos que a los alumnos les quede claro el concepto de simetría axial o reflexión. El índice de contenido se expone a continuación. Para iniciarnos en el concepto de simetría, es importante tener claro el concepto de punto simétrico de un punto dado con respecto a una recta llamada eje de simetría. Para ello, con la ayuda de una escuadra y un cartabón, trazaremos una recta perpendicular al eje de simetría que pase por el punto A. Esa recta cortará el eje de simetría en un punto que hemos denominado punto M. Con un compás pincharemos en el punto M y con radio MA trazaremos un arco que cortará a la dirección de simetría. Así obtendremos el punto A' simétrico de A respecto del eje de simetría. Es necesario destacar que el eje de simetría sería la mediatriz del segmento que forman el punto A y A'. A continuación, voy a explicar el proceso constructivo para obtener la simetría de una figura plana. En concreto, en este caso, vamos a obtener la figura simétrica de un rectángulo. Con ayuda de una escuadra y un cartabón, por cada uno de los vértices del rectángulo, trazaremos una línea perpendicular al eje de simetría. Como explicamos anteriormente, esta línea perpendicular al eje de simetría corta el eje de simetría en un punto que será el punto medio del vértice isosimétrico. Pinchando con el compás en cada uno de los puntos de intersección mencionados anteriormente, trazaremos un arco que cortará a la recta perpendicular, determinando así los puntos simétricos. A estos puntos simétricos le hemos denominado A', B', C' y D'. Si unimos estos puntos simétricos con ayuda de una escuadra y un cartabón, obtenemos el rectángulo que sería la figura simétrica de la dada. Tenemos que tener en cuenta dos cosas: que este rectángulo no mantiene el paralelismo, esta figura no es paralela a la anterior, y que el eje de simetría es una figura invariante. ¿Qué significa eso? Se dice que el eje de simetría es un elemento doble de la transformación, puesto que todo punto de él se transforma en sí mismo. Y las rectas perpendiculares al eje de simetría son también denominadas elementos dobles. Hay figuras que son denominadas figuras simétricas porque cuando intentamos hacer la simetría de esa figura respecto de un eje de simetría, la propia figura se convierte en sí misma. Entonces, las figuras que se mantienen invariantes respecto de un eje de simetría se denominan figuras simétricas, siendo dicha recta su eje de simetría. En la naturaleza podemos encontrar casos en los que las figuras solo poseen un eje de simetría, pero hay otros casos en los que se pueden poseer varios ejes de simetría. Bien, a continuación vamos a explicar cómo se trazaría la figura simétrica con el software GeoGebra. Se podría hacer teniendo en cuenta el concepto de punto simétrico
para lo que trazaríamos los puntos simétricos de A, B y C con el programa y a partir de ahí formaríamos la figura simétrica. Pero el programa GeoGebra nos proporciona un comando de simetría axial y este comando directamente nos determina los simétricos de los puntos A, B y C del triángulo, como se puede ver a continuación. Uniendo los puntos A', B' y C', obtendríamos la figura simétrica del triángulo ABC respecto del eje de simetría. Hay que tener en cuenta y destacar que el eje de simetría sería la mediatriz de los segmentos que determinan cada uno de sus puntos y su simétrico. El programa GeoGebra nos permite cambiar el eje de simetría y automáticamente vemos cómo cambiaría la figura. También es importante destacar que si cambiamos la figura, pues automáticamente el programa cambia la figura simétrica. Para terminar esta sesión voy a realizar mi reflexión personal. El Flipped Classroom es una metodología innovadora, cuya aplicación en la enseñanza de las matemáticas favorece enormemente la dinámica y el aprovechamiento de las clases, a la vez que incide positivamente sobre el proceso de aprendizaje del alumno. Como los profesores Bergan y Sanz han puesto en práctica esta metodología con sus alumnos, ellos nos enseñan a que esta metodología traslada fuera del aula los aspectos propios del aprendizaje. Por ello, el profesor emplea después tiempo en clase para dedicarse a aquellos alumnos que necesitan una aclaración de los conceptos que ellos en los vídeos han mostrado. Numerosas son las ventajas de esta metodología. En estos gráficos podemos clasificarlas en 4. Los alumnos desarrollan unas destrezas colaborativas porque el aprendizaje se realiza entre iguales. El alumno es el centro del aprendizaje y además está motivado, con lo cual esta metodología fomenta muchísimo la motivación. Y el desarrollo de esta motivación les lleva a un aprendizaje significativo. Y por último, es una metodología que tiene ventajas en cuanto a la atención a la diversidad, puesto que permite al profesor tener una atención más individualizada en el aula.